Bienvenidos a Northlands Español. Welcome to Northlands Español. Para los que no me conocen, yo soy el Pastor Armando For those of you who don't know me, I am Pastor y le Armando, damos la bienvenida en este día. and we welcome you today. ¿Cuántos se gozaron en ese tiempo de How adoración? many of you were joyful in that time of prayer Hay- or worship? Hay una dulzura de la presencia de Dios There's a sweetness of the presence of God que se manifiesta that manifests cuando nosotros lo adoramos. when we worship Him. Y acuérdense que la adoración And remember that worship, es un estilo de vida. it's a lifestyle. Todo lo que hacemos para Dios Everything that we do as unto y God por el Señor and for God, es parte de nuestra adoración. it's part of our worship. Nuestro sacrificio So your es sacrifice, parte de la adoración. it's part of worship. Cuando somos generosos When we are generous, es parte de nuestra it's also adoración. part of worship. Porque usted y yo Because you and I, fuimos creados we were created para adorar. so that we could worship Y la Him. adoración se manifiesta en toda área de nuestras vidas. And worship is manifested in every area of our lives. Como nuestra hermana Génesis dijo al principio, And just like our sister Genesis said in the beginning, la semana pasada hubo un movimiento especial de Dios last week we had a special move of God. y sentimos su presencia de una manera especial. And we felt His presence in a very special way. Yo sé en mi corazón de que hubo sanidades, I know in my heart that there were healings. que Dios tocó corazones. I know that God touched hearts. Y el mismo Dios que estuvo presente la semana pasada And the same God who was present last week está presente en el día de hoy. is also present today. ¿Cuántos dicen amén? How many of you Así agree? que el cántico decía, si le adoras, So the song said, if you worship Él Him, se manifestará. He will manifest. Si lo llamas, And if you call unto Him, Él se manifestará. He will manifest. Así que hay una acción y una respuesta So there's an action and a que response usted y yo debemos tomar. that you and I need to take. Cuando clamamos a Dios, When we call unto Él God, escucha. He Aunque listens. ya conoce mi necesidad, Although He already knows my need, pero Él espera que usted y yo clamemos a but Él He still waits for you and I to call unto Him. para que se manifieste una colaboración. In order for there to be a manifestation and a Una collaboration, colaboración entre creación y creador. a collaboration between the Creator and the Los que creation. somos padres entendemos esto. Those of us who are parents understand this. Usted y yo sabemos cuál es la necesidad de nuestros hijos. You and I know what the need of our children are. Pero cuando ellos vienen a nosotros But when they come to us y nos piden, and they ask, ¿y nosotros qué? Nosotros reaccionamos como padres. and what do? We react as parents. Así que la adoración So worship es una reacción is a de reaction creación between a su creation creador. to its creator. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Hermano, hace 2 semanas So 2 weeks ago, empezamos una serie titulada Las Parábolas de Jesús. we began a series called The Parables of Jesus. ¿Cuántos estuvieron hace 2 semanas? How many of you were here 2 weeks ago? Amén. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje? How many of you remember the No se message? preocupe, vamos a hacer un pequeño resumen. It's okay, we'll do a brief summary. Yo me acuerdo que yo decía, ¿cómo estuvo el mensaje? And I remember that I asked, how was the Amén, message? estuvo excelente. And I would say it was ¿Y de excellent. qué era el mensaje? And then I would ask, what was the message about? Ay, era de la Biblia. And I would say it was about the Y Bible, estuvo excelente. and it was excellent. Pero en el día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen But we'll summarize por el hecho quickly, de que la semana pasada no hubo predicación. because last week we did not have a Y déjeme preacher. decirle, a mí me encantan esos cultos. And let me tell you, I love those services. Cuando el Espíritu Santo toma control completo When the Holy Spirit takes over entirely, y se manifiesta en nuestros medios. and He manifests in our means. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estamos hablando de las parábolas de Jesús. So we're talking about the parables of Jesus. Cuando estudiamos las Escrituras, And when we study the scripture, específicamente en los Evangelios, specifically in the gospel, Jesús fue un maestro que contaba historias de una manera increíble. Jesus was a teacher who was a great storyteller. Y la palabra nos enseña de que el pueblo quedaba maravillado, And the word tells us that the people were just marveled at his teaching. quedaban impactados, They were impacted, no solamente por sus historias, not only because of his stories, no solamente por sus palabras, not only because of his words, sino por su autoridad but also because of the authority Su he carried, poder, the y power, también el estilo de enseñar. and also the style of Él teaching.
pueblo The people, estaban cansados de escuchar a los maestros de la they ley. were tired of listening to the teachers of the law. Porque los maestros de la Because ley, the teachers of the en law, su deseo de controlar el pueblo, and their desire to control the people, cargaban el pueblo. they would burden the people. Porque la palabra dice Because the word tells us que Dios establece 10 mandamientos en el Éxodo. that God established 10 commandments in Exodus. Pero también la palabra nos dice But the word also que tells los us maestros de la that ley the teachers of the law, le añadieron más de 600 leyes a los 10 they mandamientos. added more than 600 laws to the 10 commandments. En otras palabras, In other los words, 10 mandamientos son buenos, the 10 commandments were pero good, se necesita más. but they said they needed more Ahí laws. nosotros vemos el orgullo espiritual de los maestros de la ley. And then we can see the pride that the teachers of the law Y cuando carry. Jesús de repente empieza en la escena, And when Jesus began to teach within their midst, hemos aprendido que sus palabras we learned that his words, retaban a todo oyente. they would challenge everyone that would hear it. Los retaba espiritualmente, He would challenge them spiritually, moralmente, morally, emocionalmente y emotionally, mentalmente. and mentally. Y en Juan 6:68 And in John 6:68, vemos que Pedro una vez más we can see that Peter once again, recibe una revelación del cielo he receives a revelation from the heavens donde él declara where he declares, y él dice estas palabras. and he says these words. Por el hecho de que Pedro era impulsivo And Peter was very impulsive. y como decía mi abuelita, hay veces cuando ella me llamaba un burro, And at times my grandmother would call me a a knucklehead. donkey, A donkey. a donkey. A donkey. Hay veces que me decía, este niño es tan burro, And she would say that I was a donkey porque no hacía caso. because I would not Y listen. nosotros vemos de que podemos categorizar quizás a Pedro como un burro, And we can almost categorize Peter as a donkey. pero nosotros vemos But we can see que Pedro declara estas palabras. that Peter declared the following Y él words. dice, tú, Señor, And he said, you, Lord, tienes palabras de vida eterna. you have words of eternal life. Y nosotros hemos creído And we have believed y hemos conocido and we have known que tú eres that you are el Cristo, the Christ, el Hijo del Dios viviente. the Son of the living God. ¡Wow! ¡Qué revelación más poderosa What a powerful revelation recibe Pedro Peter received escuchando las palabras del by Maestro! merely listening to the words of the Sus Master. palabras His words, eran saturadas they were filled de vida eterna. with eternal life. Y por eso usted y yo And that is why you and I, debemos aplicarlas a nuestras vidas. we must apply it to our lives. Debemos creerlas And we must believe them y también obedecerlas. and also obey them. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay tres cosas que tenemos que hacer. So there are three things we must do. Hay aplicación, There's application, hay fe there is faith, y también hay obediencia. and there's also obedience. ¿Cuántos dicen amén? El conocer la palabra And knowing the word, no es suficiente. it's not only enough, Es ponerla en acción but it is putting it into lo que action trae la transformación. what brings forth ¿Cuántos transformation. dicen amén? La palabra dice, The word el que says sabe hacer el bien that the one who knows what to do y no lo and hace, does not do it, le es pecado. that becomes sin. ¿Cuántos son culpables? How many of us are guilty? Bueno, yo soy culpable. I am guilty. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado How many of us have experienced donde sabemos lo que debemos hacer, where we know what we ought to do, pero hacemos lo que queremos hacer? but we do what we want to do? ¿Cuántos dicen amén? No soy yo tal vez. Or is it just me? Pero es la realidad. But that's the truth. El que sabe hacerlo bien y no lo hace, The one who knows what to do and does not do es it, pecado. he is Ahora vamos a sinning. hacer un pequeño resumen Now let us summarize de lo que aprendimos la semana pasada. what we learned last Ahora, week. ¿qué es una parábola? What is a parable? La parábola es una historia terrenal A parable is an earthly story con significado celestial with heavenly meaning que comparte principios del reino de Dios. that shares principles of the kingdom of Ahora, God. ¿por qué Jesús enseñó en este estilo? Now, why did Jesus teach in this Es style? porque Jesús usó el lenguaje común del día And that is why, because Jesus used the common language para traer principios
principios celestiales al pueblo. in order to bring heavenly principles Ahora, to the people. ¿cuál era el propósito de las parábolas? Now, what was the purpose of the parables? Los teólogos estudiando los evangelios, Theologians who study the Gospels, hay un 35% it is believed that 35% de las palabras de Jesús que fueron grabadas of the words of Jesus that were recorded eran parábolas. were parables. Este era el estilo que Jesús usaba para enseñar. That was the teaching style that Jesus would use. Ahora, Jesús no fue el primero que usó parábolas, Now, Jesus was not the first one who used pero parables. él fue el mejor usando parábolas. But he was the best one at using Entonces, parables. ¿cuál era el propósito de las parábolas? Now, what was the purpose of the ¿Y por parables? qué Jesús enseñó en And parábolas? why did Jesus teach in that Primero, style? Jesús usó parábolas Firstly, Jesus used parables para revelar so that he could reveal los misterios del reino de Dios the mysteries of the kingdom of a God los discípulos. to the disciples. Y es muy importante And it is so que important entendamos that we understand de que debemos tomar una postura del corazón that we must take a heart posture para poder entender y recibir el reino. in order to understand and take the kingdom. Y esa postura es la humildad. And that posture is humility. Déjeme decirle, si hay algo que Dios ve atractivo en sus seguidores, Let me tell you that if Jesus sees something attractive in his followers, es it la humildad. is humility. Sin embargo, la palabra dice However, the word tells que Él us mira de lejos a los orgullosos. that he sees the proud from afar. Él mira de lejos a los altivos. He sees from afar Pero Él se the proud. acerca But he gets a close aquellos con corazones humildes. to those whose hearts are Déjeme contrite. decirle, la humildad Let me tell you that humility no se ve a menudo en este día. it's not often seen today. Pero qué bueno But how que great aquí en esta is iglesia it that in this church se mira la humildad. humility is Porque aquí visible. hay una cultura Because there's a culture de here. humildad. There's a culture of Aquí no se humility trata here. del pastor, Here it's not about the no se pastor. trata de los It líderes, is not about the no leaders. se trata del equipo de It adoración, is not about the worship se team. trata del pueblo de Dios. But about the people of Porque el God. Espíritu Santo Because the Holy mora Spirit, en todos nosotros He abides in all y of Dios us. nos usa a todos And He uses all con of us poder with cuando power tenemos una postura de humildad. when we have a posture of humility. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Cuando el profeta Samuel And when the prophet Samuel va a la casa de Esaí, went to Esau's house, no, to Jesse's Jesse's house, house. el papá del rey David, the father of King porque David, Dios quería escoger otro rey. because God wanted to choose another La king. palabra dice que Samuel entra, The word tells us that Samuel le comes dice, in trae tus hijos. and he says, bring forth your Y children. entonces dice que pasa el primer hijo And it de says Esaí. the first son comes forth, Y entonces Samuel, impresionado And- con su estatura, and Samuel's impressed by his height, con sus músculos, with his muscles, ¿verdad? Así como los tengo yo. just like mine. Digan amén, digan amén. Este debe ser el hombre de Dios. And he said, this must be the man of God. Y Dios le dice, no es ese. And God said, that's not it. Pasó el segundo, The second one came el over, quinto the fifth, y el séptimo. and the seventh. Y Dios no cogió a ninguno de And ellos. God did not choose any of them. Y entonces Samuel le dice, So Samuel tells estos him, son todos tus hijos. asks him, are these all your children? Isaí dice, And Jesse ah, says, no, hay uno más. there's one more. Es el octavo, He's the eighth el one, más pequeño, but he's the el smallest más one. insignificante. He's the most insignificant Él está one. en el desierto He's in the desert. cuidando algunas ovejitas. He's caring for the Y sheep. Samuel dice, mándalo a llamar. And Samuel sends for Y him. cuando David viene, And when David comes, apestoso a he oveja, was stinky. ¿sabe qué? Estaba apestoso a oveja, He was stinking like the sheep. pero olía a la presencia de But he Dios. smelled like the presence of Porque God. él en el desierto Because him in the desert, adoraba a Dios. he would worship God. Él provocaba He would la promote presencia de Dios. the presence of Y God. esa era And that la was prioridad de David, the priority, David's porque priority. David Because David, fluía en humildad. because he would flow in Y humility. Dios le dice, And God tells him, ese es that is he. el rey que yo he escogido, That's the king that I've chosen. porque es un hombre Because his según name, mi he's corazón. a man according to Aunque my own apestaba heart. a oveja, Even though he stunk like tenía
tenía shame. olor de gloria He had a smell of de glory la presencia de Dios. and of the presence of God. ¿Por qué? Por su humildad. Why? Because he was humble. Y es muy importante And it is so important entender to que para understand recibir la palabra de Dios that in order to receive God's debemos de word, tener una postura de humildad. we must have a posture of humility. Entonces Jesús usa estas parábolas So Jesus would use this parable para revelar los misterios del reino de Dios so that he would reveal the mysteries of heaven a los discípulos. to the La disciples. segunda razón por qué él enseñaba en And the parábolas second reason why he taught in parables era para ocultar Was los so- misterios del reino was de so that Dios he would hide the kingdom of a God los que no creen to those who did not o a los believe, incrédulos or the ones who refused o a to los believe, endurecidos de or the corazón. ones whose hearts were hardened. Déjeme decirle, hermano, todos fuimos parte de este grupo en And un momento. let me tell you that we were part of one of these groups at any given moment. ¿Cuántos dicen amén? How many of you agree? Mi mamá, cuando ella se convirtió al Señor, My mom, when she converted into ella me invitaba a la Christianity, iglesia. she would invite me to church. Y mi mamá le puede testificar And my mom can que testify cuando ella se convirtió, that when she converted, uno de los enemigos más grandes one of her greatest enemies de cuando ella se for convirtió when she converted fui yo. was me. Ella me decía, ¿tenés $1 para dar ofrenda? She would ask me for $1 to give offering. Y le decía, no, yo no le estoy dando ningún dólar, And I would say, I won't give you $1 porque ese pastor se roba todo el dinero. because that pastor takes all the money. Y el Señor tiene un buen sentido del humor. And God has such a good sense of Me humor. imagino cuando el Señor me escuchaba decir eso. I can just imagine when God would hear me say that. Ay, no sabe lo que le espera. He does not know what awaits him. Tenía el corazón endurecido. And my heart was hardened. ¿Y sabe lo que le decía yo? And you know what I would tell her? Yo soy católico. I am Catholic. Y en realidad no era nada. And I was really nothing. Lo que era un incrédulo. What I was an unbeliever. Pero llegó el momento. But there came a time. Porque déjeme decirle, la salvación del alma es un acto milagroso. Because let me tell you, the salvation of a soul is something miraculous. Es cuando el Espíritu Santo It's when the Holy Spirit toca el corazón del oyente. touches the heart of the one who listens. Y en ese momento reconocemos And at that moment, we que recognize somos pecadores that we are y que sinners necesitamos un Salvador. and that we need a Savior. Aleluya. Entonces vamos de incrédulos So we go from unbelievers a creyentes. to believers. Entonces es increíble de que dentro de la multitud So it's incredible that in the midst of the habían multitude, aquellos con la postura de humildad there were some with a humble posture, y habían aquellos incrédulos and there were some that were unbelievers, mezclados en la multitud and they were mixed in the y multitude. And específicamente specifically, los religiosos the religious ones eran los incrédulos. were the ones who were the unbelievers. Qué interesante, ¿no? How interesting. Los supuestamente líderes y pastores de la comunidad The supposed leaders of the community eran la oposición de Jesús. were Jesus' opposition. Entonces él enseñaba también para ocultar los misterios del reino. So de he Dios. would also teach to hide the mysteries of Ahora, the ¿qué más kingdom. hemos aprendido? Now, what else have we learned? Las parábolas We learned that the parables, no eran simplemente ilustraciones. they were not only illustrations, Eran instrumentos espirituales but they were instruments, spiritual que instruments revelaban verdad that would reveal the truth a corazones humildes to humble hearts. y escondían verdad And they would hide truth a corazones endurecidos. to hardened hearts. Y esto nos habla de una postura delante de Dios. And this speaks to us about a posture before God. Jesús enseñó en parábolas So Jesus taught in parables también para cumplir also to fulfill la palabra donde se profetizó, the word where it was prophesied, que era en el Salmo 78, versículo 2, which was in Psalm 78, que habla de que el Señor iba a enseñar de esta manera. which talks about how Jesus or the Lord would teach. Ahora vamos al libro de Mateo. So let us go to Matthew. Mateo 13 del 34 al 35 Matthew dice, 13, 34 through 35 aquí says, es donde se cumple la palabra y la profecía. this is where the prophecy is fulfilled. Dice, y todo esto habló Jesús en parábolas Jesus spoke all these things a las multitudes to the crowds y sin parábolas no les hablaba. in parables. He did not say a thing to them without De using a manera parable. que se cumplió This was to lo dicho por el profeta diciendo, fulfill what was spoken through the prophet. abriré mi boca con parábolas, I will open up my mouth in parables. publicaré cosas que han estado ocultas
desde la fundación del mundo. I will utter things since the creation of the world. Entonces cuando Jesús enseñaba en parábolas, So when Jesus taught in estaba parables, cumpliendo la he palabra, was fulfilling the la word, profecía, the y prophecy, también no solamente enseñaba, and he was not only pero a la teaching, misma vez ocultaba, but he was also hiding dependiendo las posturas de los corazones de los oyentes. according to the postures of the ones who were listening. Dice, abriré mi boca con parábolas. He said that he would open up his mouth with parables, utter parables. Y dice, y publicaré cosas And it says that he would utter things que han estado ocultas that were hidden desde la fundación del mundo. since the creation of the world. Entonces los que recibían las parábolas So those who would receive the parables, estaban recibiendo una fundación oculta they were listening to hidden things desde la fundación del mundo. from the creation of the world. Wow, las parábolas de Jesús, So the parables of cuando las Jesus, estudiamos, when we study them, siguen siendo they continue to be invitaciones an invitation a una revelación. to a revelation. Escucha esto, no solo del reino de Dios, Listen to this, not only to the kingdom pero of God, también el corazón de Dios. but also to the heart of God. ¿Cuántos quieren conocer el corazón de Dios? How many of you want to know the heart of God? Jesús usa parábolas So Jesus uses parables que siguen siendo, siguen teniendo impacto por miles y miles de años. that continue to have an impact in us thousands and thousands of years later. Él tocó temas He touched on topics como la agricultura, such as agriculture, la pesca, fishing, bodas, weddings, semillas sowing, dinero, seeds, money, y familias. and also family. Y entonces eran temas que la audiencia podía entender. So there were themes that people could understand. Y entonces hoy, hermanos, específicamente, So today specifically, rápidamente, quickly, vamos a tratar de hacerlo rápido. let us try to do this quickly. Vamos a comparar dos parábolas We will compare two parables que enseñaban la misma verdad that taught the same truth desde perspectivas diferentes. from different points of view. Estaremos hoy en Lucas 15 We will be in Luke 15, y vamos a hablar específicamente and we will speak specifically de la parábola de la oveja perdida about the parable of the lost sheep y la parábola del hijo pródigo. and the parable of the prodigal Ahora, son. la parábola del hijo pródigo Now, the parable of the prodigal es son, la parábola más famosa que existe. it's the most famous parable that exists. Porque hasta en el mundo se usa esta parábola. Because this is even used out there in the world. ¿Verdad? El hijo pródigo ha The regresado prodigal son has come y back, se usa, ¿verdad? En el lenguaje común en el mundo. and it is used in today's common language. Porque es una ilustración y una historia tan conocida. Because it's a really well-known illustration. Y entonces, escucha esto, So listen to this. ambas Both, revelan el corazón de Dios they reveal the heart of God hacia los perdidos towards the lost desde dos ángulos from distintos. two different points of view. Ahora, ¿qué muestran estas dos parábolas? Now, what do these parables show? Una One. muestra al pastor que busca Shows the pastor who's looking for, y la otra al padre que espera y restaura. and the other one to the father who waits. Entonces hay awaits for dos his- parábolas diferentes So there's two different parables, y nos muestran el corazón de Dios and they show us the heart of God de dos diferentes perspectivas. from two different points of view. ¿Cuántos saben de que Jesús es el buen pastor? How many of you know that Jesus is the good shepherd? Jesús también es el padre que espera. Jesus is also the son, the God who Entonces, waits. estas dos parábolas So these two parables, muestran el corazón de Dios they show the heart of God en dos diferentes ángulos. in two different angles. Uno muestra al pastor que busca One shows the pastor who seeks, y la otra al padre que espera y restaura. and the other one, the father who awaits. Ahora, ¿qué nos ayuda a entender esto? Now, what does this help us learn? Que Dios ama profundamente a los perdidos. That God loves the lost so deeply. Los busca activamente He looks for them actively, y celebra su restauración. and he celebrates their Y restoration. Lucas 15 In Luke 15, nace porque los fariseos criticaban a Jesús por recibir a los pecadores. comes to pass because the Pharisees would criticize Jesus because he looked for the lost. Entonces vamos a entender también el contexto en donde Jesús cuenta estas parábolas. So let's also understand the context in which Jesus tells the Los
los stories. fariseos The Pharisees, criticaban a Jesús they would criticize Jesus por buscar a los pecadores, for seeking the por lost, buscar a los perdidos. for seeking the lost. Porque Jesús buscaba Because Jesus would see a las prostitutas. the prostitutes. Jesús buscaba Jesus would look a los for publicanos. the tax Él collectors. buscaba He would a look los for enfermos. the Él sickly. buscaba He would look a los for quebrantados. the Él brokenhearted. buscaba He would seek a los que estaban the encadenados. ones who were Él chained. buscaba He would look a los for perdidos. the lost. Porque Él es un pastor que busca Because he's a pastor who y un seeks. padre que restaura y espera. And a father who waits and restores. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Entonces nosotros vemos So we can see que esta es una respuesta de parte de Jesús. that this is an answer from Jesus. También aprendimos la semana pasada And we also learned last week que todas las parábolas de Jesús, that all the parables of Jesus, entre 35 y 40, which were about 35 or se 40, encuentran en Mateo, Marcos y Lucas. were found in Matthew, Mark, and Luke. El libro de Juan, And John, interesante, which is interesting, no graba ninguna parábola. does not record a single parable. Es algo, ¿verdad? Una observación That's an de observation cómo está establecida la palabra de Dios. on how the Word of God is established. Entonces vamos a entrar en Lucas 15, So let us go into Luke 15, versículo 1 al 2. verses 1 through 2. Dice la palabra, It says, se acercaban a él all the tax collectors todos los publicanos and y pecadores para oírle. and sinners were drawn near to him to hear him. Ahora es interesante Now it's interesting que la palabra graba that the word records en la descripción de la audiencia. the description of the audience. Porque si usted escucha la palabra pecadores, Because if you hear the word sinners, ahí está incluido todo oyente. every hearer is included, ¿Amén? or listener is Cuando se included. habla de pecadores, When it talks about sinners, están incluidos todos. everyone's included. Pero aquí hay una diferencia. But there's a difference here. Lucas dice, Luke says se acercaban a él todos los publicanos that all the tax collectors y pecadores and sinners para oírle. were drawn to him to hear Entonces, ¿qué him. pasa? En esa So cultura, what's happening here in that en ese culture, entonces, in that time, este pueblo these people, tenía categorías they had categories de pecadores. of sinners. Habían tres categorías. There were three categories. Estaban los pecadores normales, comunes y There were corrientes. the normal sinners, Estaban las prostitutas there were the prostitutes, y estaban los publicanos. and also the tax Es muy collectors. interesante It's so de que en interesting esta sociedad, that in this en society, esta época, in this en time, esta cultura, in this culture, la gente juzgaba los pecados de la gente people would judge the sins of en people diferentes in categorías. different categories. Estaban los pecadores, There were the sinners, que eran los pecadores normales. which were the normal common sinners. Estaban las prostitutas There were the prostitutes, y después estaban los publicanos. and then the tax Los collectors. publicanos The tax eran collectors, odiados por el they pueblo. were hated by the people. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque ellos eran considerados como vendepatria They were considered to be traitors of the state. of the state, ¿verdad? Ellos They were eran judíos, Jewish, pero trabajaban para el gobierno romano but they worked for the Roman government. y sobrecargaban al pueblo. And they would overburden the people. Digamos, para cobrar impuestos, And let's say that they would collect vamos a taxes. decir de que el impuesto era $30. Let's say that the tax was $30. Ellos cobraban 50. They would charge 50. Le daban 35 a Roma They would give 35 to Rome, y $15 en el bolsillo. and they would pocket Y 15. entonces el pueblo conociendo esto, So the people knowing this, conociendo este sistema, knowing this system, ellos categorizaban a los publicanos they would categorize the tax como los collectors peores de los peores. as the worst of the worst. Después estaban las prostitutas. Then there were the prostitutes. Nosotros todos entendemos su profesión. We all understand that Y profession. después estaban los pecadores. And then there was the common sinner. Pero si usted mira la multitud, But if you look at the los multitude, publicanos, the tax los collectors, pecadores the y sinners, las and the prostitutas, todos prostitutes, estaban juntos they were all gathered escuchando las palabras de Jesús. listening to the
words of Jesus. ¿Por qué? Why? Porque la manera de su enseñanza Because the style of teaching, era poderosa, which was powerful, tenía autoridad had y authority, él tenía las palabras de la vida eterna. and he had the words of the living Y las palabras de la vida eterna of eternity, atraen el alma. and the words of eternity attract our souls. Sigue diciendo el versículo 2. And it continues on to say in verse 2. Ahora está el otro grupo dentro de la multitud. Now there's another group in the midst of the Y dice, y multitude. los fariseos y los escribas And the Pharisees and the scribes murmuraban grumbled, diciendo, saying, este recibe a los pecadores this man receives sinners y come con ellos. and eats with them. Este recibe a pecadores This man receives sinners y come con ellos. and eats with them. En vez de enfocarse en las palabras de Jesús, Instead of focusing on the words of Jesus, se enfocaban en los perdidos que Jesús buscaba. they were focusing on the ones that Jesus was Porque seeking. supuestamente ellos Because supposedly they hubieran estado persiguiendo a los were perdidos, ¿no? supposed to be seeking out the lost, Pero estos eran legalistas. but they were legalistic. Estaban vestidos en su vestido fino, They were dressed in fine linen, pero juzgaban al pueblo but they were judging the people, y sobrecargaban el pueblo. and they were overburdening them. Déjeme decirle, todavía hay personas así dentro de la And let me iglesia. tell you, there's still people in the like this in the church. No aquí, no aquí, Not here, pero en otras iglesias. but in other churches. Porque somos salvos por gracia, Because we are saved by grace por medio de la fe through faith y no por obras. and not because of our Y hay works. algunos And there are que some todavía tienen who still la have mentalidad de that obras. mentality that's based on Debe works. decirle algo de las obras. And let me tell you something about works. Nosotros hacemos obras We do porque works somos salvos. because we are saved. No somos obras We are not doing para ser works salvos. so that we can become saved. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la doctrina de la gracia de Dios. That is the doctrine of the grace of God. Salvos por gracia por medio de la fe We are saved through grace by faith y no por obras and not because of our works, para que nadie se gloríe. so that no one will boast. Efesios 2:8. That's Ephesians 2:8. Esa es la doctrina de la gracia de Dios. That is the doctrine of the grace of God. Y déjeme decirle esto, hermano. And let me tell you El this, Señor está complacido con usted. that the Lord is pleased with you. Porque hay veces que tenemos esta mentalidad. Because at times we have this Si mentality. no nos comportamos de esta manera, If we don't behave in this si no manner, hacemos esto, if we don't do this, si no hacemos if we aquello, don't do the other, Dios va a estar enojado conmigo. then God will be unhappy with me. ¿Cuántos han pensado así en un How many of momento? you have thought this way? Yo he pensado así en el I've pasado. even thought that way in the past. Pero hay liberación But there is freedom cuando recibimos when we receive la revelación the de la gracia de revelation Dios. of the grace of God. Porque Él hizo todo en la cruz. Because he did everything on the cross. Fue at the una cross. obra perfecta y completa. That was a perfect work that was Y fulfilled. usted y yo somos salvos por gracia. And you and I are saved by grace. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí vemos So we can que see los fariseos y escribas that the Pharisees and the scribes, estaban también they were also dentro de la multitud. within the multitude. Miren lo que dice aquí, los publicanos y pecadores So the tax collectors and the sinners, le oían. they were drawn near to him. Los fariseos y los escribas And the Pharisees and the scribes, lo criticaban. they criticized him. Ahí vemos las dos posturas. And we can see both postures. Los pecadores y publicanos escuchaban. So the sinners and the tax collectors were Tenían here. hambre en su corazón. They were hungry, Pero los religiosos but the religious ones, lo criticaban. they would criticize Y him. aquí vemos las dos posturas que hemos mencionado. And we can see both postures we've mentioned. Corazones humildes Humble hearts y corazones endurecidos. and hardened hearts. Un grupo escuchaba con hambre One group was listening and it was hungry y necesidad espiritual. and had a spiritual Y need. el otro grupo And the other group, llenos de orgullo espiritual. they were full of spiritual Y pride. entonces Jesús responde aquí en Lucas 15 So then Jesus answers in Luke con 15 tres parábolas. with three parables. La oveja perdida, The lost sheep, la moneda the perdida lost coin, y el hijo perdido and the prodigal son. o el hijo pródigo. Or the prodigal son. Y estas tres tienen algo en común. And these three have something in common.
algo perdido, something lost, una búsqueda, something that we are searching, un hallazgo and something that is found, y una celebración. and also a Y celebration. hoy vemos la oveja perdida y el hijo pródigo. And today we'll see the lost sheep and the prodigal son. Y es importante And it's important entender que la oveja perdida to understand that the lost sheep nos muestra que Dios es el pastor que busca. shows us that God is a pastor that we seek. Vamos ahora a los versículos 4 al 7. Let us go to verses 4 through 7. Vamos a imaginar la multitud que está escuchando. And let's just imagine the multitude that's listening. Los pecadores y los religiosos. The sinners and the religious ones. Y dice Jesús, ¿qué hombre de ustedes, One man among you, si tienen 100 ovejas if he has 100 sheep y pierde una de ellas, and loses one of them, no deja las 99 en el desierto does not leave the 99 in the wilderness y va tras la que se ha perdido hasta hallarla? and goes after the one that is lost until he finds it? Y al hallarla, And when he finds it, la pone gozoso sobre sus hombros. he joyfully places it on his shoulders. Y cuando llega a casa, And when he arrives home, reúne a sus amigos y vecinos he gathers his friends and neighbors y les dice, and says to them, gócense conmigo rejoice with me, porque he hallado mi oveja for I have found my sheep que se había perdido. that was lost. Ahora mira el versículo 7. Now listen to verse 7. Les digo I tell you that que del mismo modo in the same way habrá más gozo en el cielo there will be more joy in heaven por un pecador que se arrepiente over one sinner who repents que por 99 juntos que no necesitan de than arrepentir. for over 99 righteous persons who do not need to repent. Domingo pasado Last Sunday, hay un joven aquí que se llama Esteban. there's a young man whose name is Esteban. Él se me acercó. He approached me. Y Esteban, perdóname que no te pedí permiso para contar la historia. And Esteban, I'm so sorry I didn't ask you for permission to Pero share. esto es testimonio del poder de Dios. But this is the testimony of God's power. Esteban sintió el domingo pasado desde la mañana Esteban felt since the morning una necesidad a need para recibir al Señor como su to Salvador. receive God, Jesus as his Savior. ¿Quién lo hizo? Who did that? El pastor que busca. The shepherd who seeks ¿Y us quién lo celebró? and who celebrates him. El Padre que ama y restaura. The Father who loves and Y restores. entonces esta palabra So this parable, nosotros la experimentamos el domingo pasado. we experienced this last Porque en Sunday. el momento que Esteban recibe al Señor como su Salvador, Because at the moment that Esteban received Jesus as his Savior, esta parábola this parable, que fue contada hace más de 2000 años which was told more than 2,000 years ago, se activó en la eternidad. was activated in Porque eternity. un pecador Because one se sinner arrepintió de sus pecados repented of his y en ese sins, momento and at that moment, hubo una fiesta celestial, there was an eternal así party, como Jesús contó just as Jesus told hace it más de 2000 años. more than 2,000 years ago. Y él dice, And he says, habrá más gozo en el cielo there will be more joy in the por heavens un pecador que se arrepiente over one sinner who que repents por 99 justos que Then- no necesitan de than arrepentir. over the 99 righteous persons who do not need to repent. La realidad The reality es que la oveja is that the sheep no podía encontrar el camino sola. could not find its way home. Era vulnerable It was vulnerable y necesitaba completamente al pastor. and needed the shepherd entirely. Hermanos, todos nosotros necesitamos completamente al pastor. We need the shepherd. We all need the shepherd. Jesús es el buen pastor. So Jesus is the good shepherd. El pecador no puede salvarse solo. The sinner cannot save himself. Necesita ser encontrado por Cristo. He needs to be found by Jesus Porque todos estábamos perdidos, because we were all lost, pero ahora hemos sido hallados. but now we have been found. Ahora vamos a ver algunos principios espirituales. Now let us see a couple spiritual principles. Primero, Dios toma la iniciativa para buscar y salvar. First is that God takes the initiative to seek and save. Miren Lucas 19:10. And that is found in Luke 19. Porque el Hijo del Hombre For the Son of Man ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. has come to seek and save what was lost. ¿Qué es lo que se había perdido? So what was lost?
Los pecadores sinners. están perdidos. They were lost. Usted y yo You and un I día estábamos perdidos, were lost once. pero el Señor nos buscó. But the Lord sought Él us. nos encontró. He found Él nos us. rescató. And He rescued Él nos us. salvó. And He saved Nos us. reconcilió. And He Nos reconciled us. restauró. Restored Y us. una vez más And once again, estableció intimidad con el Padre. He established intimacy with the ¿Cuántos dicen Father. amén? La oveja no busca al pastor. So the sheep does not look for the pastor or El the shepherd, pastor busca la oveja. but the shepherd looks for the sheep. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Because Jesus came to save what was lost. El próximo principio. The next principle Todos somos valiosos para Dios. is that we are all valuable to God. Todos somos valiosos para Dios. We are all valuable to God. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Nos sentimos valiosos en todo momento? Do we feel valuable at all times? No, quizás no. Maybe not. Pero es una realidad eterna. But that is an eternal Es reality. una verdad teológica. It is a theological Que truth todos somos valiosos para Dios. that we are all valuable for God. Porque somos su creación Because we are His y creation fuimos creados a su imagen. and we were created in His image. ¿Cuántos dicen amén? Todos somos valiosos para Dios. We are all valuable to God. Mateo 20:28. That's Matthew 20:28. De la misma manera, In the same way, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, the Son of Man did not come to be served, sino para servir but to serve y para dar su vida and to give His life en rescate por muchos. as a ransom to many. Todos somos valiosos para Dios. We are all valuable to God. Aunque habían 99, Even though there were 99, el pastor fue por una. the shepherd went for the one. Hermano, los que somos padres, Now, the ones of us who are parents, si se nos perdiera un hijo, if we were to lose a child, ¿qué hiciera usted what would you do para buscar ese hijo? to find that child, that lost child? Usted y yo fuéramos hasta los confines de la tierra We would go to the ends of the earth para buscar ese hijo. to find that child. ¿Cuántos dicen amén? How many of you agree? Y el Señor And the Lord, dejó las 99 tranquilas y protegidas. He left the 99 taken care of. Y Él fue a buscar la que se había perdido. And He went to look for the one that was lost. Aunque había 99, Even though there were 99, el pastor fue por una. the shepherd went for the one. Dios no trabaja con multitudes solamente. God does not only work with multitudes, Él también ve individuos. He also sees us as individuals. Él va por el uno He looks for the one porque todos cargamos la imagen de Dios. because we are image bearers of God. ¿Cuál es el próximo principio? What's the next El principle? cielo celebra la salvación. Heaven celebrates salvation. Lucas 15:7. And that's Luke 15:7. Les digo que del mismo modo I tell you that in the habrá same way, más gozo en el cielo there will be more joy in por heaven un pecador que se arrepiente over one sinner who repents que por 99 justos que no necesitan de than arrepentimiento. over the 99 righteous people who do not need to repent. La salvación Salvation produce gozo celestial. produces heavenly joy. Ahora vamos al hijo pródigo. Now let us go to the prodigal son. El hijo pródigo The prodigal son nos habla y nos muestra shows us que Dios es el Padre que espera y restaura. that He is the Father who waits for us and restores Ahora, yo us. creo que muchos conocemos esta historia, Now many of us know this story, pero vamos a darle un poco de contexto. but let us give you a little bit of context. Había un padre, There was a father. este padre tenía muchos recursos. This father was very resourceful. Tiene He dos was hijos. wealthy. He had 2 children. Está el mayor y el menor. There was the eldest and the youngest. El menor se le acerca The youngest one approached y le him, dice, Padre, dame mi herencia. and he said, Father, give me my inheritance. Ahora, vamos a entender algo. Now let us understand En esta something. cultura, In this culture, el hijo primogénito the firstborn recibía más herencia was the one who would get the majority of the goods porque él era el primer hijo. because he was the firstborn. Ahora, el que está exigiendo aquí Now the one that was demanding
his inheritance es here el menor. was the youngest. Y sin embargo el padre le da su herencia. However, the father still gives him his Y inheritance. dice la palabra de que él se va lejos. And the word tells us that he goes far. He leaves and goes to Porque a far en place. su corazón Because in his heart, estaba lleno de orgullo. it was full of pride. Era un interesado. He was just He was just interested, ¿verdad? Era un interesado en los recursos de su he padre. just wanted his father's resources. Y entonces el padre le da la herencia. So his father gives him his Él inheritance. se va largo And he goes to a far y land. malgasta los recursos. And he just wastes away his wealth. Gasta todo el billete. And he wastes all his money. Y queda desamparado, And he is left homeless. queda pobre, He is poor. queda sin nada. He is left with nothing. Wow. No supo manejar los recursos de su padre. He did not know how to manage the wealth of his father. Entonces ahora vamos al versículo 16 y el 18. So let us go to verses 16 through 18. Ahora, entienda esto. Now understand this. El cerdo The pigs, para la cultura judía era un animal sucio e inmundo. for the Jewish culture, was a dirty animal. And unclean ceremonially, ¿verdad? Ceremonialmente era un animal sucio. Y entonces los judíos no comían, So the Jewish people cerdo, would not consume no a los pig. tocaban, They would not touch no them. tenían nada que ver con ellos. They wanted nothing to do with Y pigs. entonces esta historia trae aún otro impacto So this story brings even a farther de impact las costumbres y las prácticas judías. from the common practices of the Jewish people. Y entonces dice el versículo 16, So verse 16 says, él encuentra un trabajito. he finds a job. Oh, wow. ¿Y qué dice la historia? And what does the story Que tell él us? empezó a trabajar That he began to work as dándole de comer a los cerdos. someone who would feed pigs. Esto también nos muestra This also shows us que el pecado, that sin, cuando está como Señor de nuestra vida, when it's reigning over our lives, siempre nos lleva a lugares donde no queremos ir. it will always take us to places where we do not want to go. Y ahora mire qué está pasando con este hombre. Now listen to what happens to this man. Dice, y él deseaba And he longed saciarse con las algarrobas que comían los cerdos. to fill himself with the carob pods that the pigs were eating. Y dice, y nadie se las daba. And no one gave them to him. Estaba hambriento. He was hungry. Ahora quería comer lo que comían los cerdos. Now he even wanted to eat what the pigs were eating. Versículo 17. Verse 17. Esta es la buena noticia. These are the good news. Entonces, volviendo en sí, Then coming to his senses, dijo, he said, ¿cuántos jornaleros how many hired servants en la casa de mi padre in my father's house tienen abundancia de pan? have an abundance of bread? Este es el momento de arrepentimiento para este joven. This is the moment of repentance for this young man. Y dice, y yo aquí perezco, While I here perish perezco de hambre. of hunger. Ahora el versículo 18. Verse 18. Es muy importante de que el arrepentimiento es seguido por acción. Remember that repentance is followed by action. Dice, me levantaré, I will rise iré a mi padre and go to my father, y le diré, and I will say to him, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Father, I have sinned against heaven and before you. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? So what are we looking at here? Él reconoció y se arrepintió. He recognized and repented. Me levantaré, iré a mi padre, And I will rise and go to my father. tomó acción. And he took Y action. la realidad es And the esta. reality is El pecado siempre lleva a la ruina. that sin will always take us to our ruin. ¿Cuántos dicen amén? El hijo creyó encontrar libertad The son thought he would find freedom lejos del padre, far from the father, pero terminó vacío, but he ended up empty, quebrantado brokenhearted, y desamparado.
and homeless. El pecado promete placer, Sin promises pleasure, pero produce destrucción. but it produces destruction. Lo voy a decir otra vez. I'm going to say it again. El pecado promete placer, Sin produces pleasure, pero produce destrucción. but it produces Ahora hay buena destruction. Now noticia. there are good news. Los que estamos en Cristo Those of us who are in ya no Christ, vivimos bajo el señorío del pecado. we no longer live over the lordship of Ahora sin. vivimos en la libertad de Cristo, Now we live in Christ's freedom, producido en la cruz del which Calvario. is produced at the cross of Cuando Calvary. Cristo derrama su sangre, Because Jesus poured out his nos blood, limpia de todo pecado. and he cleanses of all Así que el sin. pecado So that is why ya no sin tiene poder sobre nosotros. no longer has power over Ahora us. vivimos Now we bajo el live señorío over the y el lordship poder del Espíritu and Santo. the power of the Holy Spirit. Aunque todavía pecamos, Although we still ya no sin, vivimos para pecar. we no longer live to Ahora sin. vivimos Now we para live agradar a nuestro Padre so that Celestial. we can honor our Heavenly Father. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El arrepentimiento comienza Repentance begins cuando reconocemos nuestra condición. when we recognize our condition. Romanos 3:23 dice, porque todos han pecado Romans 3:23 says that because we have all y sinned están destituidos de la gloria de Dios. and we have been casted out of God's glory. El arrepentimiento genuino implica So genuine repentance implies reconocer pecado, that we recognize our sin, humillarse y volver al Padre. that we humble ourselves and come back to the Father. Pero la mejor parte de esta historia But the best part of this story es la reacción del Padre. is the reaction of the Father. Vamos a ver la reacción del Padre. And let's listen to this. Versículos 20 al 24. Verses 20 to 24. Se levantó y fue a su padre. He got up and went to his father, Y cuando todavía estaba lejos, and while he was still far su padre lo vio off, his father saw him y tuvo compasión. and was filled with compassion. Dice, corrió y se echó sobre su cuello He ran and threw his arms over his neck y lo besó. and kissed him. Acuérdense la condición en que él venía. Remember the condition he was coming back in. 21 dice, y el hijo dijo, 21 says, and the son said, Padre, he pecado Father, I have sinned contra el cielo y ante ti. against heaven and against you, Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. and I am no longer worthy to be called your son. Pero su padre dijo a sus siervos, But his father said to his servants, saquen de inmediato el mejor vestido y vístanlo. Bring out the best robe immediately and put it on him, Y póngale un anillo en su mano and put a ring on his right hand y calzado en sus pies. and sandals on his feet. Ahora traigan el ternero engordado And bring the fattened calf y mátenlo, and slaughter it. comamos Let us eat y regocijémonos. and celebrate. Porque este mi hijo estaba muerto For the son of mine was dead y ha vuelto a vivir. and has come back to life. Estaba perdido He was lost y ha sido hallado. and has been found. Esto está hablando de una realidad espiritual. And this is talking about a spiritual truth. Antes de recibir a Jesús, Before we receive Jesus as our Savior, él y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. you and I were dead to our sin, dead in our sins. Estábamos perdidos, We were lost. pero ahora estamos vivos en Cristo But now we are alive in Christ, y hemos sido hallados. and we have been found. Y dice, y comenzaron a regocijarse. And they began to celebrate. ¿Qué nos revela What does this reveal esta parábola del corazón del Padre? about the heart of the Father? Dios recibe con gracia a los que vuelven. Is that God receives with grace those who come back. El Padre corre, The Father runs abraza, and He embraces us. besa He kisses us y restaura. and He restores us. ¿Usted cree que había testigos? And do you think there were witnesses? Estaban todos presentes. They were all present. Los trabajadores, All the workers, los jornaleros, the day workers. y lo hizo enfrente
de todos. And he did it all in front of them. Esto era impactante culturalmente. This was so impactful culturally. Escuche esto. Listen to this. Esto es algo que aprendí. This is something I learned. Los hombres mayores The older men, no corrían públicamente. they would not run publicly. Jesús, conociendo la cultura judía And Jesus, knowing the culture, the Jewish culture, y las costumbres, and the traditions, los hombres mayores no corrían. older men did not run. Pero aquí en esta historia, But in this story, el Padre corre the Father runs hacia nosotros. towards us. Jesús expresa And Jesus expresses y muestra el amor extravagante de Dios. and shows the extravagant love of God. Dios no solo perdona, God does not only forgive, también restaura nuestra identidad. but he also restores our identity. El Padre da un vestido nuevo, The Father gives a new robe anillo, and a ring sandalias. and sandals. Ahora, ¿usted cree que él merecía esto? Now, do you think he deserved that? Claro que no. Pero es una representación perfecta de la gracia de Dios. But it's a perfect representation of God's grace. Usted y yo no lo merecemos, You and I don't deserve it, pero él corrió hacia nosotros. but he ran towards us. Nos besó, He kissed us, nos abrazó, he embraced us, nos vistió, he clothed us, su anillo he gave us a ring en nuestro dedo, in our sus sandalias finger, en nuestros pies, and he placed sandals on our feet. y después celebraron. And then they celebrated, Porque ese es el Dios because que that le is servimos. the God who we serve. ¿Qué hemos aprendido hoy? What have we learned today? Dios ama a los perdidos. That God loves the lost, Dios desea restauración, and he desires to restore us, no condenación. and there's no condemnation. Romanos 8:1. In Romans 8:21. Ahora pues 8:1. no hay ninguna condenación Now there is no condemnation para aquellos que están en Cristo Jesús. for those who are in Christ Jesus. El arrepentimiento Repentance siempre abre la puerta a la gracia de Dios. always opens up the door to God's grace. Y el cielo celebra And the heavens celebrate cuando alguien regresa a Dios. when someone returns to God. Vamos a estar en pie en esta tarde. Let us stand to our feet. La oveja perdida nos enseña que Dios sale a buscarnos. The lost sheep shows us that God comes out to seek us. El hijo pródigo nos enseña. The prodigal son shows us Dios nos recibe cuando regresamos. that God receives us when we come back. Y ambas parábolas revelan algo poderoso. And both parables reveal something powerful. Nadie está demasiado perdido para la gracia de Dios. No one is too far gone for God's grace. Termino con Efesios 2, 4 y 5, And las I palabras end del apóstol Pablo. with Ephesians 2:4-5. Dice, pero Dios, But God, que es rico, who is rich, diga conmigo rico. who is rich, ¿Rico en qué? say it with me, rich in what? Misericordia. In mercy. ¿Por qué? Why? A causa de su gran amor Because of the great love con que nos amó. with which He loved us. Aún estando nosotros muertos en delitos, Even while we were dead in our trespasses, nos dio vida juntamente con Cristo. made us alive together with Christ. Por gracia sois salvos. By grace you have been saved. Padre, en esta tarde te damos las gracias Father, this afternoon we give you thanks